Creo que es interesante poder hacer un acuerdo de qué vamos a decir cuando decimos sexualidad. Siempre me baso en lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que la sexualidad, como bien dijiste hoy en la entrada, es todo lo que somos, sentimos, pensamos y hacemos. Y cuando entre esas palabras aparecen las incongruencias, donde encontramos las complejidades para poder entendernos y compartir. Lo que es interesante es que cuando uno piensa en discapacidad, enseguida se plantea la sexualidad como un tema más a trabajar, siendo que más allá de la discapacidad o cualquier otra cuestión que nos pueda pasar en la vida, no dejamos de ser personas. Y las personas homosexuadas decimos desde mucho antes de nacer, cuando alguien ya nos está pensando, aún por ahí no estamos en la panza de alguien, y ya empiezan a decir, bueno, si es nena, espero que haga tal cosa, si es varón, espero que haga tal otra. Entonces nuestra sexualidad ya es construida por todo un entorno que después, cuando uno empieza a tener conciencia de su propia existencia, tiene que decir, bueno, ¿qué hago con todas las expectativas familiares, pero a su vez con todo lo que yo quiero y deseo? Y a veces esas dos cosas van totalmente contradictorias, no van de la mano, y es más, producen mucho sufrimiento a nivel personal, íntimo, y a nivel de la familia también, porque nuestra construcción es social y cultural. Sin duda aparecen las diferencias, las dificultades de hablar encima, porque por ahí cuando uno quiere estudiar algo en una carrera y no coincide con una familia de abogados y uno quiere ser docente, por lo menos se puede sentar a charlar. Ahora, cuando tiene que ver con la sexualidad, es algo que no se habla. Entonces, al no tener un espacio de diálogo, es muy difícil sentarme a decir, mamá, esto me gusta o no me gusta. Y no solo hablo de la orientación sexual, si hablamos de heterosexuales u homosexuales, sino desde cómo mostrar mi cuerpo, desde cómo vestirlo, desde cómo expresarme como sujeto sexuada. Es difícil. Insistir a los papás, a las mamás que están viendo este programa y escuchando, que los límites existen para cualquier hijo, que los chicos, en este caso, porque mencionamos el síndrome de Down, pero tendríamos que dedicar programas y programas enteros a todos los síndromes, pero estamos hablando de personas, como decís vos. Sí, cuando doy unas charlas siempre digo lo mismo, el límite es igual para todas las personas, lo que varía es el cómo lo doy al límite. Seguramente a alguien que tiene una dificultad intelectual le va a costar un poco más comprender el límite. Buscaré el recurso para que lo entienda, pero lo va a entender. Marcela, y por último, estamos hablando de personas con discapacidad, pero ¿qué pasa? Y ahí podríamos hacer micros enteros, ¿no? Y dedicarnos a hablar, cuando se enamora una persona convencional de una persona con discapacidad. En general pasa al revés, se enamora a la persona con discapacidad de una persona convencional, como en el caso del actor Pablo cuando representa, ¿no es cierto?, Pablo Pineda en la película Yo también, que se ha pasado por muchos canales y se ha visto, es un chico síndrome de Down que se enamora de una mujer convencional. ¿Qué ocurre en esos casos, en la mirada esta que debemos cambiar? Como ya te dije, que yo la cambié hace 31 años y no era entendida, y hasta aún hoy no me siento entendida, pero eso es un problema aparte. Sí, cuesta como te decía hoy esto de los corsets, ¿no? Como que todas las personas con discapacidad tienen que estar juntas y todas las personas no discapacitadas juntas. Yo siempre, y te voy a repetir cada vez que nos encontremos, si uno puede empoderar a las personas en elegir y saber expresar y saber aceptar también los límites de los demás, todas las parejas son posibles de existir. Y creo que en la película eso lo deja muy claro, cuando esta chica puede verlo a él desde otro lugar y cómo él con mucho humor y mucha inteligencia juega con esto de su síndrome de Down, marcando que es una persona, no un síndrome de Down. Y lo fatal es que la sociedad juzga eso, no ve bien un chico con síndrome de Down que lo considera tonto, que no piensa, con una chica común que es inteligente y que puede estudiar, mientras que las personas, hemos comprobado, con síndrome de Down pueden llegar hasta tener títulos universitarios. Todas las personas podemos llegar a muchos si nos acompañan y nos potencian, ya si nos limitan de entrada, obviamente que no lograremos. Y sí me quedaba pensando nos cuesta ver que alguien se puede enamorar, porque es algo que no está esperado para las personas con discapacidad. Es como que tienen que terminar su vida al lado de sus padres y o hermanos que queden a su cargo, ¿no? Y no pensar en, bueno, cómo poder formar su familia, qué pasa con esto de las maternidades y paternidades responsables. Sí es verdad que, no tanto en este caso de la película que es varón, pero cuando hay una mujer con síndrome de Down enamorada de un varón sin síndrome de Down, enseguida aparece el prejuicio del abuso, o de que no sea cosa que esté por sus bienes o que esté queriendo hacer algo con ella, no validando realmente el encuentro amoroso, como si entre personas sin discapacidad las relaciones funcionaran eternamente, ¿no?